Hola, hola a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Diego Alejandro Ordóñez Castro y el día de hoy quiero explicarles cómo usar las identidades trigonométricas y las bases fundamentales que estas llevan consigo. Lo primero que tenemos que hacer para poder usar las identidades trigonométricas obviamente sería definirlas. Así que la pregunta es, ¿qué es una identidad trigonométrica? Una identidad trigonométrica es una igualdad que vincula a dos funciones trigonométricas, ya se hable de seno, coseno, tangente y sus recíprocas cosecante, secante y cotangente. Estas siempre tienen que ser iguales para cualquier valor angular, o sea, cualquier valor que pueda tomar x. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver las diferentes clasificaciones que tienen las identidades trigonométricas. Primeramente tenemos las identidades trigonométricas fundamentales, las de ángulos dobles y por último las de suma y restas de ángulos. Esas son las principales que conllevan una serie de conjuntos de identidades trigonométricas que son las que más se pueden usar para resolver algunos tipos de problemas. Y ahora que hablamos y tocamos el tema de los problemas, la pregunta es, ¿qué aplicaciones pueden tener las identidades trigonométricas en la vida real? Aquí va la respuesta. Si nosotros estando en la Tierra, hablando de astronomía, quisiéramos saber cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, o hablando de la artillería, saber a qué distancia está el blanco al que queremos disparar nosotros. En cartografía, cómo podemos elaborar un mapa y conocer distancias y ángulos entre diferentes lugares. O en las construcciones simplemente cómo saber ciertas orientaciones, direcciones en las que se va a excavar un túnel para que salga el agua. O en navegaciones, cómo podríamos hacer cartas marinas en las que se ubica el detalle de escollos o arrecifes. Todo esto y muchas más son las aplicaciones que le podemos dar a lo que serían las identidades trigonométricas o, por defecto, a las funciones trigonométricas. La idea de esta simplemente es que en algunos problemas en los que se relacionan más variables, por ejemplo, en el que se puede desconocer el ángulo y se puede desconocer la altura de lo que estamos calculando, usando las identidades trigonométricas, hacer más sencillos estos procesos. Debido a que lo que podría ser, por ejemplo, más de 14 términos de un polinomio se podrían resumir hasta simplemente la multiplicación de 2. En este caso, en lugar de ser polinomios, estaríamos hablando de identidades trigonométricas o más bien funciones. Así que sin más preámbulos y sabiendo para qué sirven las funciones trigonométricas y las identidades, vamos a empezar a definirlas y a resolver y entender cada una de estas. Así que primero vamos a empezar con las identidades trigonométricas fundamentales. Las identidades recíprocas son aquellas identidades que son la igualdad o expresan la igualdad, lo que sería la función recíproca de otra función. Entonces, para entenderse hay que tener primero qué significa el concepto de recíproco. Recíproco es aquella operación opuesta que al multiplicarse por la operación original deben dar 1. En este caso, la recíproca de 2 es 1 medio y el recíproco de 6 medios es 2 sextos, porque al multiplicarlos nos dan 1. De lo que se infiere, y como se ve en pantalla, lo que está pasando técnicamente es de que se está cambiando de orden el numerador con el denominador. Teniendo esto en cuenta, en el caso de seno, la recíproca es cosecante, en el caso de coseno, la recíproca es secante, en el caso de tangente es cotangente, y pues viceversa. La razón por la que hay una igualdad, y la igualdad es 1 sobre cosecante para el caso de seno, es debido a que en lugar de expresarla como seno de x por cosecante de x igual a 1, lo que se hizo fue pasarse a dividir el cosecante de x al 1, obteniendo así la igualdad de las siguientes identidades recíprocas que son bastante simples y muy entendibles. Continuando con las siguientes identidades, ahora expresamos que son las identidades de cociente. Como sabemos, cabe resaltar primero que tangente es la relación entre el lado opuesto sobre el adyacente, mientras que cotangente hace referencia a la misma relación, solamente que en diferente orden, ya que cotangente es la recíproca de tangente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tangente es seno de x sobre coseno de x si estamos hablando de catetos, del opuesto y del adyacente? Esto se debe a que seno de x y coseno de x hacen referencia a dichos catetos. Entonces, por lo tanto, pues al reemplazar ahí como se ve en la fórmula, tangente de u igual a
x sobre 1 sobre y sobre 1, que sería igual a decir tangente de x sobre y, que lo que significa que estamos hablando de tangente de u igual a seno de u sobre coseno de u, que es lo que tenemos aquí, solamente que esforzamos la incógnita con, en lugar de u, x. Igual para cotangente es la misma expresión, solamente que el numerador está en el denominador en el numerador. Continuando con las identidades, ahora empezamos con las que son las pitagóricas, la última de las identidades fundamentales. La identidad pitagórica o el teorema Pitágoras, primero, establece que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Como hablamos de circunferencia unitaria, la hipotenusa es 1 y cualquier número que sea 1 elevado a un exponente, pues va a dar 1. Si hablamos de un exponente positivo, hablamos de un exponente entero. En dicho caso, como sabemos de que x y y hacen referencia al lado adyacente y al lado opuesto, ya sabemos de que estos se refieren al seno y coseno. Por lo tanto, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x nos van a dar igual a 1. Las otras identidades, aparte de la principal, salen de lo que sería esta misma identidad en otra expresión diferente. Para esto lo que se hizo fue simplemente dividir toda la expresión en coseno de x al cuadrado, dándonos tangente al cuadrado de x más 1 igual a secante al cuadrado de x, y pues dividiéndola en lo que sería seno de x al cuadrado, dándonos 1 más cotangente al cuadrado igual a cosecante al cuadrado de x. Siguiendo con la explicación, ahora entramos a lo que serían las identidades de suma y resta de ángulos. Bueno, para esto es necesario tener un gráfico para entender de dónde salen estas identidades. Entonces, esta identidad sirve para poder relacionar lo que serían ángulos diferentes en una expresión. Y dice así. Dice que seno del ángulo x más el ángulo y es igual a seno del ángulo y por coseno del ángulo x más coseno del ángulo y por seno del ángulo x. ¿Por qué? Bueno, como planteamos aquí, en la línea roja y la línea de color azul se le nombra segmento M y segmento P. Estos son iguales de largos o son proporcionales totalmente a lo que sería el segmento X. Basándonos en esto y en esta gráfica, lo que sería el segmento A y el segmento B hacen referencia a acá como se muestra en la fórmula. Entonces, segmento M sobre coseno de beta es igual a seno de alfa. ¿Por qué? Esto se debe a que pues inicialmente, como sabemos, seno de alfa, en este caso seno, escribiendo la palabra SOHCAHTOA, es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es el segmento M y la hipotenusa ya sería el lado R. Pero R es lo mismo que decir coseno de beta, ya que coseno de beta, pues recordemos lo del lado adyacente y el lado opuesto, pues no hace referencia a lo que sería el lado adyacente, que es el mismo que es la hipotenusa en el caso del triángulo donde está el ángulo teta. Entonces, en este caso, si nosotros pues inferimos esto, que a la expresión en lugar de R se reemplaza por coseno de beta. Después de esto obtenemos que el segmento M es igual a, si pasamos al otro lado, multiplicar seno de alfa o beta o teta, perdón, por coseno de beta. Identidades en la suma y resta de ángulos. Continuando el tema, segmento M igual a seno de alfa por coseno de beta. Esa es la expresión que teníamos anteriormente. Ahora, para el segmento P pasa algo muy parecido. El segmento P es lo mismo que decir B por el coseno de lo que sería el ángulo teta. ¿Por qué? En dicho caso, acá como nos dice en la esquina roja del ángulo, ese ángulo corresponde a 90 menos A. El ángulo siguiente, que es de color naranja, ya es 90, por lo cual se infiere, sabiendo que la suma de todos los lados de un triángulo deben dar 180, que el otro lado también restante es A o alfa. Entonces, en dicho caso, para encontrar la medida del segmento P respecto al ángulo, lo que se tiene que usar ya sería coseno. Entonces, como tenemos coseno, el lado B es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, seno de beta.
debido a la relación de los lados que tiene seno. Por lo tanto, si se reemplaza la fórmula b por seno de beta, queda segmento P igual a seno de beta por coseno de teta. Después de esto, tenemos que x, que era toda esa línea, era igual a la suma del ángulo de seno del ángulo teta más beta, que es lo mismo que decir la suma de los segmentos P y los segmentos M. Por lo tanto, al final, como sabemos que el segmento P es igual a seno de beta por coseno de teta y M es igual a seno de teta por coseno de beta, se ponen en la ecuación, se reemplazan y obtenemos lo que sería la identidad trigonométrica seno de teta más beta igual a seno de teta por coseno de beta más seno de beta por coseno de teta. Y así se demostró la siguiente identidad trigonométrica. Cabe resaltar de que estas identidades obviamente se pueden expresar en otras funciones, o sea, en este caso se expresó en lo que sería seno. Si hacemos el mismo procedimiento, se puede expresar en lo que sería coseno y en lo que sería tangente, así como se ve en pantalla. Y si queremos expresarlas en sentido positivo o negativo, suma o resta de ángulos, así como se ve en pantalla, pues simplemente como se ve, se reemplazan lo que son los signos. O sea, en el caso donde ambas son más, ambas son menos. Donde una es más y la otra es menos, una es menos y la otra es más. Entonces no es necesario aprenderse cada caso. Ahora, continuando con el tema, vamos a ver las identidades para el doble de un ángulo. Estas son más sencillas teniendo en cuenta que las anteriores nos relacionaban dos ángulos. Como sabemos, para encontrar las identidades del doble o hasta el triple de un ángulo, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es simplemente reemplazar lo que antes eran dos ángulos diferentes por un ángulo igual, obteniendo así seno de 2x o seno de x más x igual a coseno de x por seno de x más seno de x por coseno de x. Como ambas expresiones son las mismas, queda lo mismo que decir 2 seno de x por coseno de x. En el caso de coseno y en el tangente pasa lo mismo. En el caso de coseno, pues coseno de 2x daría igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. En el caso de tangente, nos daría tangente al cuadrado de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. En el caso de ser negativos, pues es lo mismo, solamente se reemplazan digamos, los valores por los valores negativos, los valores recíprocos, se calcula la expresión y se simplifica. Bueno, empezaré explicando el ejercicio 87, y dice así: 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x igual a tangente de x más secante de x, todo eso en paréntesis al cuadrado. Para resolver esto, el primer paso sería romper el paréntesis. Ese se resuelve basándose en un caso de factorización que se llama trinomio cuadrado perfecto. Como acá se ve, la fórmula, pues la manera de despejar esto sería tangente de x a la 2 más 2 tangente por secante de x más secante al cuadrado de x. Este sería la expresión ya descompuesta del paréntesis que vemos en pantalla. El siguiente paso sería pasar estas a las identidades de cociente y las recíprocas. En el caso de tangente se usa la de cociente, que es igual a seno de x sobre coseno de x, y en el caso de secante 1 sobre coseno de x. Se pasan a seno y coseno debido a que pues esta es la que más abunda y es más fácil normalmente operar con este tipo de funciones. Después de esto, para poder repartir el exponente, lo que tiene que hacer es ponerlo en el numerador y en el denominador, teniendo así seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x más 2 seno de x sobre coseno de x. Este número salió de la multiplicación de seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x, y a eso se le suma 1 sobre coseno al cuadrado de x. Esto debido a que el 1, pues al ser elevado a cualquier número, pues va a dar 1, entonces no es necesario poner el exponente ahí. Bueno, debido a que esta es una fracción homogénea, por lo que tiene el mismo denominador, simplemente lo que se hace es poner un denominador común y poner en el numerador pues los numeradores de las otras fracciones, dándonos así como resultado 2 seno de x más seno al cuadrado de x más 1 sobre coseno al cuadrado de x. Después de esto, el siguiente paso ya sería pues empezar a resolver el otro lado del igual usando un proceso muy parecido a la racionalización. La racionalización trata de, digamos, expresar una misma igualdad, o sea, generar una igualdad que no tenga un radical en lo que sería el denominador. Dando así, como acá está el ejemplo, 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2 igual a raíz de 2 sobre 2.
La idea de la racionalización es multiplicar por algo que dé 1, porque raíz de 2 sobre raíz de 2 se supone que debería dar 1 y al multiplicarlo por 1 al mismo término. En el caso sí es algo muy parecido a lo que sería ya como tal en la entidad que estamos trabajando. Se multiplicó por 1 más seno de x sobre 1 más seno de x debido a que lo que yo quiero despejar es el numerador. Y ya explico por qué. Al hacer el proceso, simplemente lo que se hace es multiplicar en línea recta, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 más seno de x por 1 más seno de x da seno de x al cuadrado más 2 seno de x más 1. Y 1 menos seno de x por 1 más seno de x da igual a 1 menos seno de x al cuadrado. Esta es una identidad pitagórica debido a que coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1. Si pasamos el seno a restar, pues queda coseno al cuadrado de x igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Por lo tanto, que se reemplazó por coseno. Y se demostró que esta identidad está correcta. Continuando con el ejercicio número 88, tenemos la siguiente expresión. Tangente de x más tangente de y sobre cotangente de x más cotangente de y. En este caso, lo que hay que hacer es demasiado simple. Primero sería reemplazar lo que serían los cotangentes en términos de tangente. Esto debido a que tangente es la expresión que más abunda, así como se ve en la pantalla. Por lo tanto, lo más lógico y lo que sería más sencillo de operar sería teniendo todo en términos de tangente. Teniendo así la expresión tangente de x más tangente de y sobre 1 sobre tangente de x más 1 sobre tangente de y. El siguiente paso sería ya como tal hacer la operación de las fracciones. Acá se tiene el de cómo se hace la operación, el ejemplo. Entonces el 1 sobre tangente de x más el 1 sobre tangente de y lo que hizo fue multiplicar el 1 por el tangente de y más el 1 por el tangente de x. Y pues el tangente de x por el tangente de y quedaría en el denominador. Después de hacer este proceso nos queda hacer el producto de extremos y medios. Y tenemos la expresión tangente de x por tangente de y por, en paréntesis, lo que voy a mencionar, que es tangente de x más tangente de y. Todo eso sobre tangente de x más tangente de y. Debido a que todo se está multiplicando, así como se muestra acá en el ejemplo de la derecha, los términos se cancelan y nos dan simplemente lo que sería tangente de x por tangente de y, que es lo que nos muestra la igualdad, lo que significa que esta identidad también ha sido comprobada y es correcta. Ahora, el ejercicio número 89. En el primer paso que se hizo fue lo que sería hacer una raíz cuadrada o más exactamente una raíz cuarta. Esto debido a que es más fácil trabajar con exponentes de 1. Entonces pues como todo está en paréntesis y lo que no está en paréntesis se está multiplicando, pues raíz de tangente de x más cotangente de x, todo eso a la 4, pues queda tangente de x más cotangente de x. Lo que era cosecante a la 4 de x por secante a la 4 de x, al sacarle la raíz cuarta, pues también queda cosecante de x por secante de x. El siguiente paso ya sería expresar en términos de seno y coseno, usando las identidades de cociente en este caso. Entonces para esto pues se obtiene seno de x sobre coseno de x, y en el caso de cotangente pues la recíproca, que sería coseno de x sobre seno de x. Al operar esto queda seno por seno da seno al cuadrado de x, coseno por coseno da coseno al cuadrado de x, se le pone el signo del más y esto se divide sobre coseno de x por seno de x. Después el siguiente paso que hice ya fue lo que eran, digamos, los exponentes que están en las partes del numerador con las siguientes funciones: coseno de x más seno de x, según una identidad pitagórica dan 1. Debido a que pues, la suma de los lados adyacentes y el lado opuesto al cuadrado deben dar 1. En dicho caso, esta se reemplazó por 1 y obtuvimos la expresión 1 sobre coseno de x por seno de x igual a cosecante de x por secante de x. En el caso como es una multiplicación, si esta se separa, queda 1 sobre coseno de x por 1 sobre seno de x. Pues como sabemos, estas son las recíprocas. La recíproca de 1 sobre coseno de x sería secante y la de 1 sobre seno de x sería cosecante, lo que significa que el ejercicio también está bien. Para finalizar con el ejercicio 90 tenemos la siguiente expresión que dice coseno de alfa menos 1 en paréntesis por, abro paréntesis, seno de alfa menos 1, cierro paréntesis, igual a, abro paréntesis, seno de alfa menos tangente de alfa, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, coseno de alfa menos cotangente de alfa, cierro paréntesis. Para resolver la expresión hay que aplicar lo que sería la propiedad distributiva. Entonces
Acá como se muestra en el ejemplo, digamos, con letras, pues simplemente se aplica en lo que sería ya la identidad. Entonces yo empecé con el lado derecho de la igualdad y pues al descomponer obtenemos la siguiente expresión. Seno de alfa por coseno de alfa pues da seno de alfa por coseno de alfa. Ahora, seno de alfa por menos cotangente de alfa se conserva el menos y se ponen las dos funciones multiplicándose. Ahora, menos tangente de alfa por coseno de alfa pues da menos tangente de alfa por coseno de alfa. Y menos tangente de alfa por menos cotangente de alfa da igual a más cotangente de alfa por tangente de alfa, debido a que pues al menos por menos da más en lo que será la multiplicación. Continuando ahora con la resolución del ejercicio, como sabemos, pues lo que hay que hacer ahora pues, es expresar en términos de seno y coseno, debido a que es lo que más fácil de operar y es lo que más abunda en la expresión. Obteniendo así lo que era cotangente reemplazado por coseno de alfa sobre seno de alfa y lo que era tangente reemplazado por seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora lo que se hizo después fue, debido a que seno de alfa estaba multiplicando y dividiendo la expresión al tiempo, se cancela, al igual como pasó con coseno. Entonces solo quedó la expresión menos coseno de alfa y menos seno de alfa. Y en el caso de coseno de alfa sobre seno de alfa por seno de alfa sobre coseno de alfa, pues se está multiplicando lo que serían dos recíprocas. Por lo tanto, según la regla que dije anteriormente, esto daría 1. Teniendo la expresión seno de alfa por coseno de alfa menos coseno de alfa menos seno de alfa más 1 igual a, en paréntesis, coseno de alfa menos 1 por, en paréntesis, seno de alfa menos 1. El siguiente paso es, debido a que ya una expresión está resumida, empezar a resolver el otro lado del paréntesis y descomponerlo, usando el mismo razonamiento que hicimos anteriormente, que es el de distribución de lo que serían los términos. En dicho caso quedaría coseno de alfa por seno de alfa da coseno de alfa por seno de alfa. Coseno de alfa por menos 1a menos coseno de alfa. Ahora, menos 1 por seno de alfa daría menos seno de alfa y menos 1 por menos 1 daría más 1, lo que significa que esta expresión también es totalmente correcta. Bueno, espero que hayan entendido todo lo que les expliqué. Me despido y hasta luego.